¿Alguna vez pensaste cuál era el arte más influyente en el mundo desde el siglo XX? Bueno, pues bienvenidos, aquí te contaremos todo lo que deberías saber sobre el arte más influyente en el siglo XX. Bueno, el cubismo es un influyente movimiento artístico de principios del siglo XX, revolucionando la pintura y la escultura europea, iniciando por Pablo Picasso y Jacques Breuil en París entre 1907 y 1917. Bueno, el cubismo rompió con las perspectivas tradicionales, presentando temas de forma fragmentada para ilustrar múltiples perspectivas simultáneamente. Pues, ¿qué necesitas saber sobre el cubismo para comprenderlo plenamente? O bueno, al menos lo máximo posible. Considera este video como tu guía. Te ayudaremos a comprenderlo desde su historia, sus representantes, hasta sus objetivos o características clave. ¿Cómo empezó todo? La influencia de Jacques Breuil, su vida temprana y carrera, desarrollo del cubismo, técnicas e innovaciones que Breuil trajo al mundo del arte. También tenemos qué es el cubismo, fases del cubismo, artistas importantes, influencia y legado del cubismo. Época. En principios del siglo XX, una época de cambios y transformaciones en la sociedad, la política y la cultura. Lugar. París, Francia, un centro artístico y cultura vibrante que atraía a los artistas y pensadores de todo el mundo. Influencias. El cubismo se inspiró en diversas fuentes, incluyendo el arte africano, el futurismo italiano y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Objetivos. El cubismo buscaba romper con las convenciones artísticas tradicionales y crear un nuevo lenguaje visual que refleja la complejidad y la fragmentación de la vida moderna. Los objetivos se reducen a las formas geométricas, pues como cubos, esferas y conos, de ahí el nombre del movimiento. El lugar representar los temas desde un único punto de vista, pues el cubismo muestra múltiples ángulos a la vez, proporcionando una representación más completa, por sorprendente que fuera. Los sujetos se desconstruyen y se resamblan en forma abstracta, enfatizando en líneas dimensionales. El cubismo temprano, conocido como cubismo analítico, a menudo utilizaba una paleta iluminada de marrones, grises y oscuros para centrarse en la forma y la escultura en lugar del color. El cubismo posterior, por otro lado, también conocido como el cubismo sintético, introdujo colores más brillantes, texturas y el uso de técnicas mixtas y elementos collage. El cubismo surgió desde varios resultados de la convergencia durante varios influentes estaban ahí, como tendencias artísticas. De las primeras destacadas son en el siglo XX, más principal con el pintor francés Paulo César, que se consideró como uno de los precursores del cubismo. Esto más que nada era por su estilo, que se caracterizaba por simplificar algunas formas y por la enfatización de la estructura, e influyendo a varios artistas como Picasso y Braque, creando un círculo en el cual estaba Juan Gris y Albert Grace, que estaban ansiosos por experimentar e innovar en su arte y en el arte. Esto los llevó a explorar y fomentar algunas de las cuestiones que tenían, en las cuales no estaban relacionadas en su pintura, ya que ellos no estaban acostumbrados a ver el cubismo, porque el cubismo se caracteriza por hacer pinturas geométricas y no como las que se hacen realistas. Esto también fue como que Picasso y Braque como iniciaron a estar juntos como una amistad. Realizaron unas cuantas colaboraciones en las cuales estaban desarrolladas con el cubismo y en el arte que ellos hacían. Creo que ambos artistas se influenciaron mutuamente y compartieron ideas y técnicas, lo que llevó a cabo a crear una obra innovadora y revolucionaria. Esto más que nada surgió por
Picasso, pero también surgió en Francia, en donde había un museo africano, en el cual en 1905 y 1906 tuvo un impacto significativo en muchos artistas, que también se influyó Picasso, por lo que simplificaba la forma y la enfatización en la estructura, en el cual el arte africano influía en el desarrollo del cubismo. Bueno, más que nada se podría decir que el cubismo surgió por África, ya que si no hubiera existido el Museo de África y no lo hubiera descubierto Paulo y Picasso, no se habría creado esos tipos de formas que son características en la geometría. Esto se podría decir porque en 1905 se descubrió el cubismo y en 1907 fue cuando inició el cubismo a darse a conocer lo que es el cubismo actualmente. Los principales representantes del cubismo fueron el español Pablo Picasso, que en su obra Las señoritas de Avignon, pintada en 1907, rompió con todo lo establecido hasta ese momento. En ella las figuras humanas están formadas por planos angulosos, rostros inspirados en máscaras africanas, y no hay una perspectiva única, sino varias al mismo tiempo. Esta obra es considerada el punto de partida del cubismo. Junto a él estuvo el pintor francés Georges Braque, quien también exploraba la representación de objetos desde diferentes ángulos. En conjunto, ellos dos desarrollaron el cubismo analítico, donde se descomponen las figuras en partes muy pequeñas y se usan colores apagados como grises, marrones y ocres. La intención no era enfocar la atención en la forma, sino en el color. Muchas veces sus obras parecen un rompecabezas visual. Después, en 1912 y 1914, surgió el cubismo sintético, una nueva etapa del movimiento. Aquí las formas eran más simples y claras, y se empezaron a incorporar elementos del mundo real como las letras, trozos de papel, periódicos o madera. Esta técnica dio origen al collage. Uno de los que más aportó a esta etapa fue Juan Gris, otro español. A diferencia de Picasso y Braque, Gris usaba colores vivos, composiciones muy ordenadas y una estructura casi matemática en sus obras. Otro gran nombre del cubismo fue el francés Ferdinand Layard. A él le interesaba combinar el arte con el mundo moderno. Usaba máquinas, la ciudad y velocidad. En sus obras, los cuerpos se vuelven casi mecánicos, formados por tubos, cilindros y ruedas. Su estilo es fácilmente reconocible, porque parece un puente entre el cubismo y el arte industrial. Pero el cubismo no solo fue gris y geométrico. El artista Robert de la Unway desarrolló una rama llamada orfismo, donde el color recupera su protagonismo y sus obras están llenas de círculos, colores brillantes y el movimiento. También tenemos a Albert Place y Jean Metzinger, dos artistas que además de pintar, escribieron uno de los primeros libros teóricos sobre el cubismo, Du Cubisme. En él explicaban las bases del movimiento y defendían la idea de mostrar la realidad desde múltiples ángulos. Sus obras eran geométricas con un estilo más teórico y reflexivo. Un caso muy interesante es el de Marcel Duchamp, que aunque más famoso por el dadaísmo y el arte conceptual, hizo una importante contribución cubista con su obra Desnudo bajando una escalera número 2. Ahí combinó el cubismo con el futurismo para mostrar el movimiento de una figura bajando escalones, descomponiéndola en múltiples imágenes sucesivas. Fue una obra muy polémica para su época, pero hoy es considerada una joya del arte moderno. Y finalmente no podríamos olvidar a Francis Picabia, otro artista francés que pasó por varias etapas: impresionismo, cubismo, dadaísmo y surrealismo. Durante su época cubista experimentó con formas abstractas, pero siempre con un toque provocador y original. Conocer las características, las cuales se dividen en formales, tradicional, técnicas, temáticos, artística y superficial. Las formales es fragmentación de formas. Los objetos se descomponen en formas geométricas básicas como cubos, esferas y cilindros.
2. Multiperspectivo. Se representan múltiples conjuntos o puntos de vista de un objeto en una sola imagen, rompiendo con la perspectiva lineal tradicional. 3. Abstracción. Se elimina la representación realista e enfatiza la estructura de la esencia de los objetos. Técnica. Collage. Se utilizan materiales como papel, cartón, tela para crear composiciones. 2. Pintura. Se manejan técnicas de pintura innovadoras como la aplicación de pintura en capas finas y la mezcla de colores. Escultura. Se experimentan con nuevos materiales y técnicas escultóricas nuevas. Las siguientes son temáticos. 1. Rechazo de la presunción y la realismo. El cubismo se opone a la representación realista y busca una nueva forma de experimentación artística. 2. Interés por la estructura y la forma. El cubismo se centra en la estructura y la forma de los objetos, más allá que en su apariencia superficial. En lo personal, es un gran tema las temáticas. Técnicas y temáticas es lo básico. 3. Experimentación e innovación. El cubismo es un movimiento que valora la experimentación y la innovación en la creación artística. Fue fundado por Pablo Picasso y Georges Braque en 1907, cuando crearon obras que descomponían los objetos de formas geométricas y fragmentaban la perspectiva. Esa nueva forma de representar la realidad se inspiró en la obra de Paul Cassagne y la cultura africana. Entre 1908 y 1909, el cubismo se consolidó como un estilo artístico y se caracterizó por la utilización de formas geométricas, la fragmentación de los objetos y la multiplicidad de puntos de vista. En ese periodo, Picasso y Braque crearon algunas de sus obras más famosas. En 1909, el cubismo se expandió a otros artistas, como Juan Gris y Fernand Léger, quienes incorporaron nuevos elementos al estilo como el uso del color y la textura. En ese año, el cubismo comenzó a influir en las obras de arte. Entre 1911 y 1912, el cubismo se dividió en dos ramas, las cuales son el cubismo analítico, que se descontrolaba en la descomposición de los objetos en forma geométrica, y el cubismo sintético, que se centraba en la recomposición de los objetos a partir de esas formas. El cubismo analítico se caracterizó por la utilización de líneas y planos para descomponer los objetos, mientras que el cubismo sintético se caracterizó por la utilización de colores y texturas para recomponer los objetos. El cubismo comenzó a declinar en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Muchos de los artistas cubistas se vieron obligados a abandonar su trabajo y a unirse al esfuerzo bélico. Aunque el cubismo continuó influyendo en el arte del siglo XX, nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de innovación y revolución que había alcanzado en sus primeros años. ¡Qué interesante! Ahora, te haré una pregunta. ¿Sabías que el cubismo fue un movimiento artístico que influyó en diversas bellas artes? ¿No? Bueno, a continuación te menciono algunas de las bellas artes en que se vieron influenciadas por el cubismo. Fue una de las primeras más influyentes de las bellas artes en el cubismo. Artistas como Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris y Fernand Léger crearon obras maestras que revolucionaron la forma en que se entendía la representación artística. Escultura. La escultura también se vio influenciada por el cubismo. Artistas como Picasso, Braque y Raymond crearon esculturas que desafían las formas tradicionales y exploraban nuevas formas de representación. Arquitectura. El cubismo influyó en la arquitectura, especialmente en la obra de Antoni Gaudí, quien esculpió elementos cubistas en sus diseños. La arquitectura cubista se caracterizó por el uso de formas geométricas, la fragmentación de la forma y la experimentación de y con materiales. Diseño gráfico. El cubismo también influyó en el diseño gráfico, especialmente en la creación de carteles, afiches y portadas en revistas artísticas como Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris.
crearon obras gráficas que se preguntaban en elementos cubistas. Fotografía. La fotografía también se vio influenciada por el cubismo. Fotográficos como Mann, Wright, Lemieux y Damon, como técnicas cubistas como la multiplicación y exportación y la fragmentación de las imágenes. Cine. El cubismo influyó en el cine, especialmente en la obra de directores como Louis Vuitton y El Salvador Dalí. La película Un perro a Dawes en 1929 es un ejemplo de cómo el cubismo influyó en la narrativa y estética cinematográfica. En resumen, el cubismo fue un movimiento artístico que influyó en la diversidad de las bellas artes, desde la pintura y la escultura hasta la arquitectura, el diseño gráfico y la fotografía y el cine. Espero te haya ayudado esta información. Y así llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo del cubismo. Vimos cómo surgió, qué lo hizo tan revolucionario, sus principales etapas y por supuesto a los grandes artistas que lo llevaron a otro nivel. Espero que esta información te haya servido, que hayas aprendido algo nuevo y que te animes a mirar el arte de una nueva perspectiva. Gracias por escuchar esto. Hasta la próxima.